Buenas tardes, tutora. Con este podcast queremos dar solución a la actividad número 2 de la materia Fundamentos de Psicometría, en donde vamos a estar hablando un poco acerca de los hitos históricos nacionales e internacionales. Yo estaré hablando un poco acerca de los hitos nacionales. Entonces, todo inicia desde los años 1947, cuando vemos que la Universidad Nacional de Colombia inaugura el primer programa de psicología. Desde entonces, el interés por medir las capacidades y emociones humanas comenzó a tomar una forma. Luego, en el transcurso, vamos a los años 50, en donde llegan al país pruebas como el Raber y el Wechsler, instrumentos que marcaron el inicio de la medición psicológica sistemática. Luego pasamos en el transcurso de los años y llegamos a los años 70, donde las universidades de Colombia comenzaron a investigar la validez y confiabilidad de los tres aplicativos en el país. Allí nace una psicometría con identidad propia. Pasamos 10 años después, en los años 80, centros académicos como la Universidad de los Andes y la Universidad del Valle impulsan proyectos de investigación que consolidaron la medición psicológica como un campo científico. Y en la Constitución del 91 marcó un antes y un después al reconocer que la dignidad humana y diversidad cultural también impulsó un enfoque más ético en la evolución psicológica. Buenas tardes, continuamos con nuestro podcast repasando los hitos claves de la psicometría en Colombia, hablando en este momento de hitos nacionales como en 1970 que comenzaron las primeras investigaciones locales sobre la validez y confiabilidad de los test psicológicos, adaptándolos al contexto colombiano para asegurar que fueran representativos de la población local. Entre 1993 y 2006, la psicometría colombiana avanzó en la calidad de los test, ya que los psicólogos se pudieron enfocar en mejorar la validación de los instrumentos utilizados en diferentes áreas, como la educación y la clínica, consolidando la psicometría como una disciplina. Para el 2005, la investigación alcanzó un nuevo nivel. Estas pruebas fueron más adaptadas a las características socioculturales de nuestro país, asegurando resultados más confiables y precisos. En el 2010, la psicometría dio un salto tecnológico con la evaluación digital, lo que permitió una mayor eficiencia y acceso, expandiendo su uso a contextos laborales y organizacionales. Ya para el 2020, la innovación tecnológica como la inteligencia artificial y Big Data ha permitido personalizar más las pruebas, pero pues asimismo también plantea retos éticos sobre la protección de datos personales. Así que en resumen, la psicometría en Colombia ha evolucionado mucho, enfrentando desafíos y aprovechando nuevas tecnologías para mejorar la evaluación psicológica. Eso es todo, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en otra ocasión. Buen día, mi nombre es Natalia Simbaqueva, estudiante del programa de Psicología. A continuación hablaré sobre los hitos históricos internacionales de la psicología. En primera instancia hablaremos de los orígenes filosóficos antes del siglo XIX, donde Sócrates, Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la mente, el alma y el conocimiento, sentando las bases del pensamiento psicológico. En el siglo XVII, René Descartes propuso la idea del dualismo, mente-cuerpo, abriendo el debate sobre la relación que había entre ambos. Luego, con los años, surge el nacimiento de la psicología científica en 1879, donde Wilhelm Wundt fundó en Leipzig, Alemania, el primer laboratorio de psicología experimental, y en este momento marca el nacimiento oficial de la psicología como una ciencia. En tercera instancia podemos hablar del estructuralismo y el funcionalismo a finales del siglo XIX, donde Eduard Titchener discipuló que Wundt desarrolló el estructuralismo que buscaba analizar la estructura de la mente. En Estados Unidos, William James fundó el funcionalismo centrado como la mente ayudaba a las personas a adaptarse a su entorno. Con el pasar de los años, en 1900, el psicoanálisis, Sigmund Freud revolucionó la psicología con el psicoanálisis, explorando el inconsciente, los sueños y los conflictos internos. Su teoría influyó profundamente en la cultura, la literatura y la psicoterapia moderna. Luego, para los años de 1913, hablamos del conductismo, donde John Watson propuso estudiar solo la conducta observable, dejando de lado la mente. Más tarde, Skinner amplió esta corriente con el condicionamiento operante, base de muchas terapias actuales.
Con el pasar de los años hablamos también de la psicología humanista, más o menos en las décadas de 1950 y 1960, que surgía como una reacción al psicoanálisis y al conductismo. Carl Rogers y Abraham Maslow resaltan la libertad, la motivación y el potencial humano, y es allí donde nace la famosa pirámide de Maslow. Para finalizar, podemos deducir que desde las ideas filosóficas de la antigua Grecia hasta la neuropsicología moderna, la historia de la psicología refleja la búsqueda constante por entender lo más complejo del universo, la mente humana. Proseguimos con los hitos históricos intelectuales del desarrollo de la psicometría. En 1890 se usó el término de test mental, donde Cattell acuñó el término de ese test para referirse a los instrumentos que midieran capacidades psicológicas. Cattell introduce la noción de test mental y la idea de aplicar pruebas estandarizadas. Asimismo, en 1916, Terman adapta la escala Binet-Simon para uso de Estados Unidos, introduciendo la idea del conocimiento intelectual y estándares normativos estadounidenses. Pasando a 1955, la creación de Mental Measurements Yearbook, implícito en documentos sobre historias de psicometría. Por ejemplo, Burroughs publica su primera revisión de las pruebas Mental Measurements Yearbook, de donde se saca la sistemización de la recolección, evaluación crítica y compartición de pruebas psicológicas disponibles en Estados Unidos. Asimismo, entre 1968 y 1969 se da la publicación de la Statistical Theories Mental Telescope, obra que formaliza críticamente la teoría clásica del test TCT, donde se dan sus posiciones, limitaciones y fiabilidad. Asimismo, se reconoce la teoría de respuestas al ítem tree, donde aparecen métodos más robustos para análisis de ítems, adaptación de pruebas, consideración del sesgo, estabilidad temporal y también la fiabilidad en diferentes culturas, donde parte de desarrollos recogidos en cronologías modernas de psicometría internacional.